Continuamos conversando y conociendo a los diferentes candidatos a la intendencia, en este caso de José San Martín. Hoy estamos con Adrián Monsalvo, candidato a intendente por el espacio Renovación y Desarrollo. Adrián, querido, un placer tenerte, muchas gracias por tu tiempo y bienvenido. Rafa, muchísimas gracias a vos por la invitación. Y bueno, aquí estamos para compartir y tener esta charla extendida. Para introducirnos un poco y que la gente joven, la gente por ahí no te conoce, sepa un poquito quién es Adrián Monsalvo, contanos un poco tu historia de vida, quién sos. Bueno, soy, como bien decía, mi nombre es Héctor Adrián Monsalvo. Soy nacido en José de San Martín. Ok. Tengo 39 años, estoy casado, tengo hijos. Nací en José de San Martín con una particularidad. Yo nací en mi casa, en mi domicilio, donde la casa que habitualmente hoy habita mi mamá y mi abuela. Mi partera fue mi abuela, Sara Antinir, junto a otra familiar más, que ya no está entre nosotros, Luisa Márquez. Así que esa es una historia particular, digamos, ¿no? De haber nacido, no en un hospital, Claro. pero sí en el lecho familiar de mi casa, de mi hogar. Después, bueno, todos mis estudios en José de San Martín, hice primaria en José de San Martín, perdón, hice jardín en José de San Martín, primaria y secundaria en José de San Martín. He tenido, me he desarrollado de forma también laboralmente en José de San Martín, en todo lo que es, desde joven, digamos, en todo lo que es rubro de la construcción, en José de San Martín y fuera de José de San Martín. He incursionado también en las cuestiones deportivas, culturales y sociales del pueblo, de José de San Martín. Y después, bueno, llegó la época, en el 2007 tuve mi primera incursión en política, digamos, Ok. empecé como concejal También en San Martín. en José de San Martín. Y ya en el 2010 tomo la decisión de irme a estudiar. Me fui a estudiar a la Universidad de Chubut, a la ciudad de Rawson. Me formé en Rawson, trabajé en Rawson, hice militancia política también en Rawson. Y bueno, y hace 2 años, un poquito más de 2 años, decido volverme a José de San Martín con mi gente y con mi familia, por amor a nuestra tierra, por amor a nuestro pueblo. Y bueno, eso es más o menos, en resumidas cuentas, el Adrián Monsalvo, digamos, el candidato de José de San Martín. Sos enfermero de profesión. De profesión enfermero, como te decía, me formé en Rawson, trabajé en el Hospital Santa Teresita, trabajé, bueno, en varias clínicas privadas también de Trelew y Rawson, y actualmente ejerzo en la localidad de José de San Martín. También soy asambleísta universitario de la Universidad de Chubut, representante del claustro graduado. Actualmente también soy delegado gremial del gremio de la salud pública, representante de los trabajadores del hospital de José de San Martín, el hospital que yo me desempeño actualmente. Ok, ¿cuántos años más o menos estuviste fuera de San Martín estudiando y trabajando luego? Y Aproximadamente. aproximadamente 11 años fuera, sumado lo que fue los años de estudio, más los años que estuve trabajando, digamos, ejerciendo la profesión, donde también formé mi familia en Rawson y me volví con una familia. Me fui como cualquier joven del pueblo con una mochilita llena de ilusiones a buscar un futuro mejor, y sabía que tenía presente, con todo el andamiaje previo, de que el estudio era algo que realmente me iba a ayudar. Y bueno, gracias a Dios fue así. Me pude recibir, encontré a mi compañera de vida, mis hijos, gente valiosísima. Conocí en Rawson, tengo amigos, pero muchísimos, así que la verdad que fue una de las mejores decisiones de mi vida, creo. En ese sentido también tu historia de vida es la de muchos jóvenes de San Martín, de Gobernador Costa, de prácticamente creo la mayoría de los pueblos, no solamente de Chubut, sino tal vez de todo el país, que en algún momento tienen que tomar la decisión de salir afuera para formarse. Sí, tal cual es eso. Yo creo que a todos los que somos jóvenes, en el caso mío que fuimos jóvenes, pero que vivimos en el interior de la Argentina, digamos, de la provincia, es prácticamente lo mismo eso, que llega el momento en que uno empieza a hacer este proyecto de vida y empezar a proyectar dónde te ves de acá a 5 años, algo que nosotros hoy por hoy estamos haciendo también y consultando a los jóvenes. Entonces, cuando uno mismo se plantea eso, qué quiero yo en mi vida, qué quiero para mi vida, ahí es donde empiezan a hacerse una sensación de descarte, una suerte de descarte, digamos, de qué es lo que realmente quiero y qué no quiero para mi vida, que eso hay que tener bien presente, qué queremos y qué no queremos por nuestra vida. Entonces, ahí es donde a veces lo único que tenemos es cargar esa mochila de ilusiones y sueños y salir tras ellos. Y bueno, nosotros tenemos Chubut, si se quiere, la Patagonia, tenemos distancias muy largas
entre pueblo y pueblo, pero tenemos también la suerte de las universidades, que en Argentina, gracias a Dios, y todo un sistema político también son gratuitas, entonces podemos acceder a la educación libre y gratuita. Y dentro de eso, en el caso mío, a mí me gustaba enfermería, yo había iniciado enfermería en el año 2003 en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, después desistí y seguí por otro camino, pero siempre mis sueños como que fue ser enfermero, entonces fui tras eso y bueno, gracias a Dios lo logré. Tu vocación, como quien diría. Sí, yo creo que sí, porque es algo algo que amo hacer, me encanta ser enfermero, este trabajo de amor por el prójimo, porque creo que la enfermería es el arte de cuidar, y para cuidar a una persona mínimamente tenés que tener amor, tenés que tener vocación, tenés que tener responsabilidad, entonces es ir a buscar esta suerte de toda esta fundamentación teórica y científica para poder ser aplicada al cuerpo de una persona, de una familia, de la comunidad. Estuviste más de una década fuera de tu localidad de origen. ¿Cómo es el San Martín que recordás de antes de que te emprendieses tu etapa de formación? El San Martín, cuando yo me fui, digamos, estructuralmente no ha cambiado mucho. Ok, Sigue siendo el mismo pueblo. Tres o cuatro, digamos, cuando yo me fui, no tenía José de San Martín una estación de servicio, por ejemplo. ok. ¿Nos recordás qué año, perdón? Yo me fui en el año 2010. Ok, En el año 2010 no existía la estación de servicio, no había un cuartel de bombero, como darte dos o tres obras. No estaba iniciada la red placal, que bueno, hoy también sigue trunca aún, pero como obras que vienen a generar algo para el pueblo, digamos, algo que no había en ese entonces. Pero, y después en sí, bueno, hubo en esa década, hubo mucha fluctuación de gente, jóvenes que se fueron, gente nueva que ingresó, entonces hoy tenemos toda una población mucho más heterogénea también, con distintas culturas, porque tenemos gente que viene a través desde otros puntos del país, de la provincia, de la región, entonces hay toda una especie de interculturalidad dentro del pueblo que bueno, la va enriqueciendo, yo creo que enriquece eso. el hecho de vivir cierta cantidad de años en una ciudad te da también una perspectiva y un contraste diferente. ¿Cómo es eso en tu caso? Yo creo que estar estos años fuera de mi localidad y estar en una ciudad es como que te abre de alguna forma la óptica de la mirada, de visión, de distintos ámbitos, desde lo personal, desde lo familiar, de cómo uno ve a la comunidad, cómo uno ve al vecino, cómo ve a un club, cómo ve las organizaciones. Entonces, me parece que ayuda mucho en ese sentido también, ese cambio del espectro mental, que por ahí siempre pregonamos, ¿no? Pero creo que viene por ahí también conocer otros lugares, conocer otras experiencias, vivenciar otras experiencias, sumada a la con lo que nosotros ya venimos, creo que eso enriquece mucho más la visión que uno puede llegar a tener el día de mañana, o que hoy ya vamos adquiriendo, digamos. Eso también te dota de un conocimiento justamente que después puedes aplicarlo en un pueblo. Yo creo que sí, estoy convencido de que hay muchas políticas públicas que funcionan en otros lugares, no en ciudades grandes, y que pueden ser tranquilamente adaptables a la realidad de nuestro pueblo. Entonces, en ese sentido es donde nosotros tratamos de caminar y proponer siempre algo distinto, que creo que estamos saliendo de la vieja política del vaivén, del golpeteo, nosotros vamos a una cuestión mucho más profunda porque la hemos vivido, porque la hemos militado también en otro lugar. Yo en el 2019 participé activamente en política en la ciudad de Rawson y en el 2015 creo que fue el único año en el que yo no trabajé. Después ya vengo hace 20 años militando siempre. Creo que empecé en el 2003, cuando ya empecé a votar, yo ya empecé a militar ahí. Después en el 2007 voy como concejal. En el 2011 continuamos con la militancia. Pero bueno, hasta la fecha. Y hoy, bueno, me toca ser candidato a intendente. Pero eso creo que es importante, ¿no? De cómo uno poder aplicar políticas públicas, que no es algo loco, porque lo aplican distintos gobernadores, digamos, de una provincia chica que saca políticas públicas por ahí desde Santa Fe, de Córdoba, de Buenos Aires, que las políticas se adaptan a la realidad actual de cada localidad o de cada provincia, si se quiere. ¿Cómo llegás al punto de hoy ser uno de los candidatos a la intendencia? En lo personal, llego
Contanos la historia Sí, sí, que sí, sí, hay. la historia. Bueno, yo me vengo a José de San Martín porque es como te decía, por esta idea de querer trabajar, trabajar en José de San Martín, ejercer en mi hospital, brindar mi servicio a mi gente, a mi comunidad, yo la siento así. Entonces, con mi pueblo, trabajar en mi pueblo, estar cerca, que mis hijos puedan estar cerca de su abuela, de su bisabuela, porque yo gracias a Dios tengo mi bisabuela, entonces disfruto mucho con ella y que mis hijos también disfrutan con ella, para Claro, mí es un privilegio. No estaba en mente, cuando yo me vine, la intención de ser candidato a intendente vos viniste para hacer tu tan vida joven, personal y tal cual. Siempre estuve involucrado, sí, como te decía, hace más de 20 años en política, activamente, milité en distintos lugares, de hecho en la universidad he militado, tenías la idea en aparte, mente ya como tal siempre, vez yo para un creo que futuro. siempre a futuro está, no, no era esta la fecha, quizás precisa con la que yo venía, pero yo sabía o presentía o tenía las ganas o estos deseos de que en algún momento yo podría llegar a ser o a incursionar dentro de una candidatura. Y después empieza con las charlas con los vecinos, digamos, a mí me toca en el hospital como enfermero tener mucha gente, un ida y vuelta, Claro. y ir intercambiando estas cuestiones de realidades, y que entonces nos encontramos con algo que es muy sencillo, que yo siempre lo graficaba de esta forma. Yo digo, todos vemos un problema y a veces tenemos dos caminos. O miramos para el costado, como quizás hace la mayoría, y dejamos que el problema siga ahí, o miramos el problema, enfocamos, vamos hacia él y tratamos de solucionarlo. Entonces, ese era el camino, me parece que llegado el momento a mí me llevaba a decidir esto, porque creo que la política yo la entiendo como una herramienta de transformación. Y también veo la política como algo que amor al prójimo. Porque creo que para participar en política mínimamente tenés que tener amor por la persona, amor por el prójimo, por tu pueblo, por la familia. Entonces por eso uno de nuestros lemas es amor por nuestro pueblo. Pero sí conscientes de que no era loco tampoco iniciar este andamiaje en la política. Entonces van cursando charlas con vecinos, dentro de distintos grupos también se van analizando y a veces largando nombres como para hacer una especie de sondeo, si se quiere, y era uno de los nombres que iba repicando también. Entonces de a poco el nombre se fue instalando, que a veces lo difícil en esto que cuando tiene que ver el diseño de una campaña política es instalar un nombre. El nombre mío de alguna forma accidental, hay gente ajena a todo esto que ya lo venía instalando hace un tiempo, porque entraron los rumores que si yo venía, iba a venir como candidato a intendente, etcétera. Fue algo real que pasó en el pueblo, entonces bueno, de una forma no deseada, ellos con ese mensaje, que esas personas, que no sé quiénes son, pero bueno, de alguna forma pudieron instalar un nombre. Y ese nombre siempre yo me encontraba en los comercios o en el trabajo, esta pregunta de ser, ¿y vos vas a ser candidato? Y ahí iba esto, yo bueno, el problema ya lo veo, ahora miro para el costado o lo encaro. Bueno, creo que a medida como se fueron dando las cosas, siempre íbamos buscando los consensos, como siempre en política, de llevar a la persona quizás mejor posicionado, que mayor consenso tenga dentro del pueblo, dentro de un grupo y sobre todo los convencimientos personales. Uno tiene que estar convencido personalmente de querer serlo. Entonces de esa forma llega la propuesta hacia mí y bueno, yo tenía algunas limitaciones familiares y extrafamiliares que tenía que resolver para dar un sí realmente convincente y no jugar con esta suerte, digamos, con necesidad o con las emociones, o no jugar Claro, con por el pueblo supuesto. directamente. Es decir, un sí tiene que ser sí y un no tiene que ser un no. Bueno, he charlado con una familia, porque esto es algo que lleva muchísimo tiempo en familia. Yo tengo unos nenes muy chiquititos, entonces yo tenía que tratar de salvar toda esta cuestión familiar y otra extra familiar, algunos elementos internos y otros externos, para tratar de dar ese sí y que realmente pueda ser útil para el pueblo. En principio, en esta época de campaña y bueno, después ya de ganar el desarrollo de lo de los 4 años que vienen, que sea de una forma activa y efectiva también. Así que bueno, así es más o menos cómo se fue gestando toda esta candidatura. Lo mencionaba recién, no solamente es el hecho de, bueno, la parte de la campaña política como tal, sino también en el caso de resultar electo, la gestión propiamente dicha, ¿no? Porque muchas veces incluso sobre todo en pueblos pequeños, el llegar a la intendencia no es tal vez lo más complejo. No digo que sea fácil, pero también luego asumir la función con todo lo que conlleva. Tal cual.
Esas charlas las tenemos también por ahí con muchos vecinos, miembros del equipo, inclusive, que a veces en las charlas, lo que yo planteo esto, yo digo, esta es la parte pareciera más fácil, ¿no? De la campaña, que vas, ganar es una suerte de, tenemos el 50% de posibilidades, digamos, el triunfo es una consecuencia del acto del escenario. Tenemos 50% de la posibilidad de ganar y un 50% de posibilidad de perder. El tema es la gestión misma. Entonces, para eso ya estamos trabajando con el equipo, para eso hemos conformado un equipo, porque yo soy un convencido que lo que te funciona es el trabajo en equipo. Entonces, sí o sí, había que conformar los equipos, sí o sí había que fijar metas en los equipos, había que tener objetivos dentro de los equipos para trabajar, porque estamos trabajando ya no para una persona, ni para una familia, ni para un grupo, sino que para un pueblo. Entonces, administrar los recursos de un pueblo durante 4 años requiere de muchísima responsabilidad, de claridad, de objetivos claros. Entonces, es algo sumamente complejo, hay que estar preparado desde el día cero, del minuto cero hay que estar preparado, porque a la gestión pública no se llega a improvisar, se llega directamente a gobernar, y gobernar es llevar soluciones a las personas. Desde el momento en el que decís el sí definitivo, ¿no? El sí de certero que vas como candidato. ¿Cómo fue la primera recepción, digamos, hacia y desde la comunidad para con esa novedad, con esa noticia? Desde ese momento hasta este mismo momento que estamos charlando acá, la verdad que ha sido todo muy gratificante con la gente, porque el trabajo nuestro, del equipo y mío en particular, es ir casa por casa. Hoy estamos todavía con las salidas aleatorias, pero se viene ahora una próxima intensificación de campaña, digamos, de acuerdo a las estrategias que vamos manejando. Hoy por hoy es aleatoria, entonces, pero hay muy buena recepción en cada uno de los vecinos, en todas las puertas que se nos abre. Hay una sensación como en el ambiente, esta necesidad de renovación, de personas, porque nosotros creo que más allá de cambiar una figura, lo que también proponemos es una renovación generacional, y creo que la gente tiene mucha esperanza en eso también, y lo que nosotros proponemos para el pueblo. Solo que tenemos una mirada mucho más prospectiva, digamos, que retrospectiva. Entonces a nosotros no nos interesa lo que pasó, nosotros vamos más en lo que nosotros vamos vendiendo, la propuesta que nosotros queremos hacer. Entonces es algo que a la gente de alguna forma le sorprende, porque la gente está, digamos, que está acostumbrada a que un candidato llegue a su casa y le pegue, hable mal del otro. Y nosotros, sinceramente, es algo que a nosotros no nos suma, que sabemos que a la gente no le interesa, y a la sociedad en sí no le interesa. Entonces a nosotros sí nos interesa es cambiar la forma de hacer política. Que hacer política es hablar de lo que nosotros queremos hacer para nuestro pueblo. Después el que quiera hablar mal de un u otro candidato, bueno, será su forma. Las nuestras pasan por otro lado. Entonces es algo que llena de motivación a las personas, es como que prestan atención, y hay muy buena recepción, muy buena repercusión. Y es más, estoy debiendo muchísimas visitas, porque hay gente que de forma particular o privada me manda a buscar a su domicilio. Entonces voy todavía debiendo muchísimas visitas. En tu función en tu trabajo, digamos, en el área de salud y también ahora como candidato, eh, tenés justamente mucho contacto con gran parte del pueblo, con el día a día también, ¿no? De los vecinos. ¿Cómo es a grandes rasgos el día a día de José de San Martín y de la comunidad en general? Y el día a día de José de San Martín tiene la dinámica de un pueblo que vive de la administración. Ok. Entonces de lunes a viernes tenemos, hasta el mediodía, un movimiento administrativo importante, porque tenemos todas las áreas provinciales de salud, seguridad, educación. En la parte nacional tenemos Gendarmería Nacional, que tiene su propio movimiento, tiene la dinámica comercial, que esa es la que mueve durante todo el día prácticamente. Pero es un pueblo, dentro de todo, bastante tranquilo, digamos, muy tranquilo en ese sentido, ¿sí? Ok. Lo que sí damos muchísima garantía, y estamos todavía orgullosos del pueblo, de la paz que genera nuestro pueblo. Es hermoso quienes por ahí venimos de una ciudad, dormir durante una noche tranquilo y no escuchar los ruidos de los autos, ni los tiros, ni nada más. Entonces hay una paz que es sobrenatural en José de San Martín, que se vive y se disfruta.
Así que, pero la dinámica del pueblo en sí es una dinámica tranquila, digamos, dentro de toda comparación de una ciudad, digamos, mínimamente, pero uno lo trata de llevar a un pueblo y tiene la dinámica de la administración pública. Entonces, y sabemos que eso es hasta el mediodía, los sábados y domingos ya es mucho, todavía mucho más baja la dinámica del pueblo en sí. Ok. A nivel general, ¿cuáles son las necesidades que a simple vista se necesitan o surgen en José de San Martín? Y nos hemos encontrado en este andamiaje que tenemos de visitas en el pueblo, de diversas, tenemos de servicios públicos, por ejemplo, Ok, tenemos sectores importantes donde todavía alrededor de 60 familias están sin el servicio de la red de gas, entonces es una necesidad imperiosa, considerando la época, justo la época en la que nos toca hacer campaña, entonces es importante también eso, que más allá del invierno, llevamos, en el caso donde está mi vivienda particular, inclusive, yo tengo 39 años sin servicio de red de gas, instalaciones domiciliarias de gas. Si a uno le suma, más allá del invierno, el agravante de el precio del metro de leña, entonces termina siendo una necesidad imperiosa desde muchos puntos de vista, la red de gas, los servicios. Otra de las necesidades que notamos en el pueblo es el del trabajo, hay necesidad laboral, nos encontramos con necesidades de vivienda, nos encontramos con necesidades a veces de potenciar a las personas. Y me parece que la necesidad más importante es de promoción. Uno como intendente, me parece que lo que tenemos que hacer es promover políticas públicas para desarrollar el potencial de cada una de las personas, de la familia y de la comunidad en general, y de esa forma poder insertarlos y insertarnos nosotros también a nivel regional, comarcal y demás. Pero básicamente esas son algunas de las necesidades con las que nos vamos encontrando a diario y se repiten. a nivel, bueno, mencionabas un poquito y ya nos adentramos en aspectos que tienen que ver con el turismo, con José de San Martín y su integración en la región, en la provincia. ¿Cómo es en ese sentido la actualidad, digamos, a niveles turísticos, si se quiere decir, o en aspectos turísticos y demás? ¿Cómo es la actualidad de José de San Martín? Y en base a ese análisis tuyo, ¿cuál es tu propuesta al respecto? En la actualidad José de San Martín tiene en el área de turismo, no existen, digamos, si vamos al organigrama municipal, si partimos del Estado, no existe la figura dentro del organigrama municipal Ok, actual. Si vamos años atrás, bueno, ha tenido algunos intentos y han estado trabajando o intentando trabajar en eso, pero yo creo que no está explotado, ¿sí? Y la provincia del Chubut, como por seguir en contexto, tiene una riqueza turística importantísima, porque nosotros la provincia del Chubut es una de estas provincias agraciadas que tenemos. Por un lado tenemos el mar, por el otro lado tenemos las cordilleras y en el medio tenemos una extensa meseta con sus riquezas, con sus matices, con sus historias. Y nosotros en el pueblo lo que pensamos, lo que proponemos es empezar a fomentar realmente el turismo. Nosotros tenemos en José de San Martín, el turismo de José de San Martín. Nuestro pueblo tiene una riqueza histórica valiosísima para el turismo. Tenemos lugares que cotizarían mucho hoy por hoy dentro del turismo. Lo hemos charlado con otros candidatos a intendentes a nivel departamental en esta intención de tratar de trabajar de forma mancomunada. Nosotros en José de San Martín tenemos una pista de aviación, digamos, nosotros tenemos el ingreso del turismo, si se quiere, en José de San Martín, y tenemos mucha gente que trabaja desde la parte del arte, de su cultura, en tejido, en distintas manualidades, hay gente que trabaja en soga, hay gente que trabaja con cueros, hay gente que trabaja en distintas maneras. Entonces de esa forma también nosotros podemos ofrecerle al turismo, nos damos cuenta y voy viendo que tenemos mucho para ofrecerle al turismo, y el turismo no solamente apostar al turismo local, regional y nacional, sino que apuntar al turismo internacional, que es realmente el que te deja divisas para un tal cual. pueblo, y podemos generar este circuito económico eh, y turístico con, por ejemplo, nuestro departamento, que se compone por José de San Martín, Gobernador Costa y Río Pico. Río Pico tiene la frutilla del postre, si se quiere, que tiene todos los espejos de agua naturales. Gobernador Costa es una localidad que tiene muchísimos servicios, y José de San Martín tiene mucho para desarrollar. Y creo que en este sentido
Nos vamos a sorprender en el momento que empecemos ya en el gobierno a delinear el área de turismo, que va a empezar a trabajar de forma fuertemente en esto, a desarrollar, porque es algo que nosotros estamos convencidos de que es un ingreso económico para las arcas municipales. Y también creo que la provincia y el país está hoy por hoy a nivel mundial. Ya se habla de que el turismo es una de las industrias que mayor divisas deja dentro de los gobiernos. El turismo también está muy estrechamente relacionado con la historia y con la cultura de un lugar. Y también la cultura como parte del día a día de una comunidad es sumamente importante. ¿Cómo es la realidad, la actualidad cultural de José de San Martín? Y la cultura de José de San Martín hoy está, digamos, en ese mismo sentido, no está explotada, digamos, porque hoy, cuando empezamos a hablar de la cultura de nuestro pueblo, creo que tenemos que hacernos parte de esta cultura y promocionarla y promoverla desde los chicos, cuando nos iniciamos ya en jardín de infantes, en primaria, ir potenciando cuando ya estamos en secundaria, ir vendiendo nuestra cultura a nuestros chicos de esa forma, ir vendiéndola a nivel regional, a nivel comarcal, a nivel provincial. Hoy la tenemos, la cultura en ese sentido está bastante, muy quieta. Entonces, nosotros lo que queremos darle es una vuelta de rosca a todo esto y tratar primero, nosotros hacernos carne y tener la bandera de José de San Martín bien en alto y vender nuestra cultura, ¿sí? Nosotros tenemos aspectos culturales, somos un lugar histórico nacional, tenemos la cervecería, fue una de las primeras cervecerías a nivel país que estuvieron en San Martín. El edificio todavía aún sigue estando de pie, parte de ello. Hay que potenciar eso, hay que tratar de que ese edificio, hacer el rescate histórico de José de San Martín, que hace muchísimos años se hablaba de un rescate histórico del pueblo y demás, pero bueno, hoy creo que hay que reforzar eso, porque si vamos apuntando al turismo tenemos que empezar con el rescate histórico de nuestra localidad. Tenemos nosotros también el primer escuadrón, el primer asentamiento del escuadrón de Gendarmería Nacional, que Ok. también tiene su valor histórico. Entonces creo que tenemos muchísimo de nuestro valor histórico, de nuestra cultura, de nuestra historia a vender. Pero primero a vender me parece que primero empieza por casa. Empecemos por los chicos, que los chicos empiecen a armar un circuito histórico entre nuestra propia localidad, para que los chicos en jardín empiecen a conocer dónde fue la cervecería, contar la historia de la cervecería, dónde está el escuadrón, contar la historia del escuadrón, contar la historia de dónde se hizo por primera vez. Las tribus tehuelche mapuche hicieron el izamiento de la bandera argentina y demás. Entonces, empezar a vendernos desde ahí. Y nosotros después vamos a ser los propios habitantes del pueblo lo que vamos a levantar la bandera de nuestra cultura, de nuestra tierra, para vendérselo a los que vengan. Otro de los aspectos también que hace no solamente a la cultura, sino también en parte, o es la puerta, si se quiere decir, del desarrollo de una comunidad, es la educación. La educación, la formación, el desarrollo de habilidades, profesiones, oficios. ¿Cómo es San Martín en esos términos actualmente? Actualmente San Martín, bueno, vamos a la parte de infraestructura, digamos, y ejecutiva, digamos que ejecuta, ¿no? Tenemos un jardín de infantes, tenemos una escuela primaria, una escuela secundaria, tenemos un centro de formación profesional, cuenta con un anexo de estudios terciarios, el Instituto 809 de José de San Martín. Entonces, estamos, digamos, el pueblo en ese sentido, a nivel educativo, tenemos todo para, para brindar. También Ok. hoy está EPJA, que es la educación permanente para jóvenes y adultos. Entonces, tenemos todas las ofertas educativas dentro del pueblo. Esa es la realidad actual. Lo que nosotros queremos y proponemos es potenciar todo lo que ya tenemos. Porque nosotros iniciamos la educación, entendemos primero que la educación va a ser un pilar fundamental en nuestro gobierno, porque entendemos que la educación es empoderar a las personas, la educación es el motor de desarrollo de las personas, es el crecimiento de las sociedades. Entonces la educación es un eje fundamental para nosotros y empezamos desde la niñez, desde el jardín. Entonces me parece que cuando hablamos de educación no solamente incluimos a que las personas tienen que estar dentro de una institución, sino que acompañar a quienes están al frente de la institución para que las instituciones estén adecuadas a la realidad actual también. Nuestro pueblo va evolucionando, nuestra sociedad va evolucionando y requiere cada vez que nosotros estemos a la altura de las circunstancias. En ese sentido, necesitamos
ayudar o colaborar en la gestión para el nuevo jardín de infantes, para que sea un jardín mucho más amplio, sea adecuado. En la escuela primaria y secundaria, si bien se están haciendo ampliaciones y refacciones, hay que, como te digo, la realidad que tenemos en el 2003 no va a ser la misma que tenemos en el 2020, en el 2015, perdón, en el 2023. No es la misma que vamos a tener en el 2030 o 2040. Entonces, me parece que también hay que pensar y proyectar un pueblo a 15 o 20 años y con la infraestructura Claro, adecuada, pero sobre todo a las políticas públicas que nosotros queremos impulsar. En esto nosotros queremos que los jóvenes estudien. Nosotros tenemos unas particularidades donde hay mucha gente, así como nos pasó en el armado del Consejo Deliberante del cuerpo de concejales, que muchos quedaron afuera. Hay gente que quiere estar con nosotros, trabajar dentro del gobierno. Entonces, una de las contraprestaciones que por ahí le pedimos es decir, sí, vení, sos valioso para nosotros, sos valioso para el pueblo, pero nosotros necesitamos que te formes, que te prepares, que avances. Entonces, quien no tiene la secundaria completa, terminal, porque hoy es necesario que terminemos la secundaria, porque para hacer cualquier curso de formación, de capacitación o lo que fuere, necesitas mínimamente el estudio secundario. Si tenemos la escuela secundaria completa, bueno, vení, que nuestro gobierno, nosotros vamos a impulsar, te vamos a dar todas las herramientas necesarias para que te formes. Y en eso tenemos el Instituto 809 José de San Martín. Queremos también las posibilidades de traer carreras que tengan salida laboral en el pueblo y en la región. Y también la idea en nuestra educación es hacer convenio con 3 ciudades que tienen universidades como Comodoro, la Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco, Esquel, Universidad de la Patagonia de San Juan Bosco y otras universidades también privadas, y Trelew, que también tiene una universidad, y ahí estamos cerquita con Rawson. claro. Pero la idea es que tengamos oferta educativa dentro de la localidad y fuera de la localidad. Entonces tener un abanico de posibilidades para que nuestros jóvenes o quien quiera pueda ir a estudiar, si quiere dentro del pueblo y que va a tener salida laboral. Y si quiere una carrera que le gusta específicamente por vocación, también el Estado brindarle este acompañamiento, el apoyo, la tutoría y todo lo que sea necesario fuera del pueblo también. Pero la educación es fundamental en eso. Entonces, nos interesa que los jóvenes, los chicos, digamos, en el jardín estén todos escolarizados. Hay que acompañar a la familia para que esos chicos también estén en el escolarizados. Como te decía, los directivos. Lo mismo pasa a nivel primario. A nivel primario tenemos los jóvenes que tienen que terminar la primaria, pero nosotros queremos apuntar que también los adultos que no tienen la primaria, perdón, la puedan terminar, pueden concluir sus estudios primarios. La escuela secundaria, todos en la escuela secundaria. Por suerte tenemos en San Martín esta de la educación en adultos también, que vamos a potenciar para que más adultos todavía, para aumentar la matrícula año tras año, e ir aumentando esta matrícula, de que la gente se prepare, se estudie, se forme, y no, que no todo quede ahí, sino que si tenemos el Instituto de Formación Profesional con salidas laborales que son viables dentro del pueblo, lo lindo es que estudie y que puedan ejercer. Entonces eso es lo que buscamos y ese es el análisis estratégico que tenemos que hacer para que cada uno se desarrolle de forma efectiva dentro del pueblo y activa. Y bueno, es un plan bastante ambicioso e integral también, porque esto nace desde la salud pública, desde el punto de vista de salud pública, desde el embarazo mismo, si quiere. O sea, estamos trabajando, antes de nacer ya estamos trabajando en estas potencialidades. Parece algo un poco raro, ¿no? Pero si uno lo analiza desde este punto de vista, nosotros necesitamos que las madres estén bien nutridas, porque esos nutrientes pasan al niño, pasa por el tubo neuronal, no tenemos un bebé sano con todos los nutrientes necesarios. Cuando el niño ya empieza a desarrollarse de forma efectiva y a medida que se va creciendo y se va desarrollando, lo tenemos sano y bien nutrido, digamos la importancia de la nutrición, ¿no? A eso Totalmente. entonces, cuando empezamos a estudiar, necesitamos estar bien nutridos porque llegado, digamos, saltando todos estos pasos, ¿no? Nos vamos a la universidad y es lo que siempre estamos charlando casa por casa con la familia. Entonces, necesitamos tener tutores porque los que estudiamos sabemos que dos aspectos fundamentales cuando estamos estudiando es el techo, que es el lugar físico donde vamos a vivir, la nutrición y el descanso. Entonces tenemos que estar bien nutridos, bien alimentados para poder rendir, porque sabemos que una persona mal nutrida, con un déficit nutricional, no va a tener la atención que debería tener en el momento de estar en una universidad con tamaños de exigencia. Entonces apuntar mucho a eso. Entonces por eso decimos que el tema de la educación de los jóvenes, de los adultos y demás, no empieza en la primaria, sino que empieza antes de nacer, cuando ya
que la salud, por suerte, en Argentina las políticas de salud pública apuntan mucho a eso, porque hoy por hoy una persona embarazada ya recibe muchos nutrientes, muchas ayudas, el tema del ácido fólico que fortalece todo el sistema del tubo neuronal del bebé y demás. Entonces eso ayudan a tener un desarrollo mucho más efectivo el día de mañana. Pero la educación es algo que realmente nos apasiona, que nos conmueve, que vamos y que nos moviliza y que vamos sumando personas del sector de docente, del no docente, y las capacitaciones es fundamental para el desarrollo de cada uno de los jóvenes de nuestra localidad. Por eso queremos que los jóvenes terminen la secundaria, muchos no lo quieren terminar, pero nosotros tenemos que motivarlos para que esos jóvenes terminen, que la terminen para que se puedan hacer oficios. Ahí nosotros tenemos el Instituto de Formación Profesional en el pueblo, entonces no tenemos que mandarlo afuera, lo tenemos en el pueblo, tenemos que bajar más cada vez, pero oficios que realmente sean ejecutables dentro del pueblo, Claro. no bajar oficios donde, por decir algo, te hagan una carrera de administración y después no tengan donde realmente poder ejercer. Entonces necesitamos que, si vamos a hacer las cosas, las tenemos que hacer bien y articular, ir articulando en todo el diseño y la planificación para que realmente en el momento que se ejecute cumpla con los requisitos o toda esta planificación o los objetivos que nosotros nos propusimos. Claro, y que pueda en definitiva volcarse luego en el pueblo. ¿Cómo es la conformación y la realidad social de José de San Martín? Social y socioeconómica, si se quiere también. Y en José de San Martín tenemos la sociedad la realidad socioeconómica, digamos, con gente que depende, como te decía hoy, de la administración pública, de los distintos estamentos del Estado, sea municipal, provincia o nación. Tenemos personas que se nutren del sector privado, son comerciantes y demás. Después tenemos un sector que se nutre a través del campo, digamos de la zafra, Ok. ¿no? Distintas zafras. Llámese campo, por ahí algunos de la pesca, pero bueno, de la gran mayoría del campo. Dentro del pueblo también tenemos productores que tienen su movimiento económico dentro del pueblo también. Ellos producen y tratan de comercializar dentro del pueblo. Tenemos algunos nichos emergentes también en cuanto a la economía. Así que bueno, tenemos que potenciar mucho más eso. A mí me parece que hay mucha gente que todavía no se logra eh, insertar como ellos quisieran dentro de la sociedad o a veces sus empresas no la logran insertar como realmente merecen porque no hay políticas públicas claras tendientes a la promoción, al desarrollo y acompañamiento del sector privado. Me parece que nosotros en ese sentido vamos a apuntar muy fuerte en acompañar y fortalecer el sector privado también porque es quien genera mano de obra. Y si hablábamos que en el pueblo hay falta trabajo, entonces tenemos que potenciar un sector privado si se quiere para que la economía local empiece a trabajar y empecemos a generar puestos de trabajo también. ¿Cómo es la zona rural de José de San Martín? En cuanto a geografía y también a, bueno, producción, niveles productivos. Y la geografía, bueno, es típica, digamos, de una zona entre meseta ya tirando a cordillera, pero es más meseta que otra cosa. Hoy, en estos últimos años, muy vapuleados por la sequía, entonces hay lugares donde históricamente habían aguadas, hoy no tienen agua, pero tienen que ir nutriéndose de otras formas, las pasturas ya no es lo mismo, entonces fue cambiando todo eso. Eso conlleva que el nivel de producción o el nivel de ganado también va menguando. Eso conlleva la mengua también, digamos, todo el impacto de estos efectos climáticos que hubieron y demás, hace esta cadena, ¿no? Que baja la cantidad de ganado, va menguando también la mano de obra. Y nosotros en José de San Martín tenemos un ejido municipal que es chico Ok. y tenemos de productores una decena, Ajá. no hay más de Ah, 10 12 y del resto ella tributa todo, eso también es un perjuicio para la municipalidad, tributa todo en provincia, a provincia. pero si hubiese sido muy lindo ampliar el ejido, si bien en muchos gobiernos anteriores hubieron intenciones de ampliar el ejido, pero bueno, es una decisión política macro, digamos, porque no es solamente la decisión política de un gobierno. Nosotros vamos mañana y decimos ganamos, vamos a ampliar el ejido, pero eso tiene que estar acompañado y con la decisión política del gobierno provincial, porque hay que modificar una ley
provincial, y el Estado provincial tiene que estar de acuerdo en rescindir ciertas cantidad de ingresos públicos a sus arcas para derivar al Estado municipal. Claro. Digamos, y el Estado municipal también tiene que estar preparado para llevar los servicios a esos campos, porque también eso es una cuestión de ida y vuelta, digamos. Hay Claro, un una feedback. contraprestación. Es decir, ampliamos el ejido, pero también nosotros tenemos que llegar con servicio a otros campos. Y hoy en la realidad no llegamos a lo que tenemos. No sé si hay que hacer el estudio de impacto de mercado, si se quiere, a ver si podemos llegar al resto, si tenemos la capacidad operativa para cubrir a los campos, mínimamente con los caminos. Okay. Y después tiene toda una implicancia a nivel local mucho mayor. Hay que llegar con la parte sanitaria, hay que llegar con la parte social, con seguridad y demás. Entonces, hay algo mucho más amplio detrás de todo eso y que a veces no se logra cumplir. Pero volviendo a tu pregunta, digamos, tenemos un ejido chico con alrededor de 10-12 productores. El número de ganado en sí no lo tengo en claro precisamente, pero sabemos que va menguando. Si bien hay gente que trabaja en el campo, y nosotros tenemos una particularidad que personal nuestro, ¿no? de nuestra propia economía, de nuestra sociedad, no solamente trabaja dentro de nuestro ejido, sino que trabajan en otros también. Entonces, pero esa es más o menos la realidad de nuestra área rural, si se quiere. Además de, bueno, hablabas de infraestructura vial, ¿cuáles serían tal vez otras infraestructuras y medidas a implementar en pos de potenciar el sector y la economía rural y la producción? Y nosotros, comenzando por la producción local, tenemos alrededor de más de 30 productores locales. Tenemos una Ajá. asociación de productores en José de San Martín que está trabajando muchísimo y está trabajando a pulmón. Tenemos un sector de chacras en el pueblo, que la idea nuestra es potenciarlo en ese sentido, de dotarlos de servicios básicos, mínimamente, de luz, gas. Y el gran sueño sería el día de mañana poder llevarle gas también, perdón, luz y agua, y el sueño de algún día llevarle el gas también, porque se lo merecen, y a través del gas también, de la combustión del mismo más, de generar ese tipo de energía, se pueden llegar a implementar otros tipos de Claro, por industria supuesto. también, pero la idea es potenciar a los que ya tenemos. Tenemos chacras que tienen desde 1 hectárea, inclusive la municipalidad del pueblo tiene una chacra que tiene 1 hectárea, otros tienen 3 hectáreas, y la producción es variable. Y hay gente que ya está dando mano de obra dentro de nuestra propia asociación de productores, o gente que está en la zona de chacra. Hay gente que tienen alrededor de 8 o 10 empleados en la Ah, producción, ok. en el engorde, y la comercialización de ganado. Tenemos gente que trabaja con el tema de la pastura, gente que trabaja con papa, gente que va trabajando con sea porcino, bovino. Entonces, nosotros entendemos que la producción es el motor de desarrollo del pueblo. Entonces, uno de los puntos donde sí o sí vamos a potenciar, y no solamente con los servicios, sino que lo queremos potenciar con industrializarlo de alguna forma, porque faltan tractores, no tenemos tractores, máquinas de arado y otro tipo de maquinaria que los mismos productores son los que nos van a decir que es cuál es prioritario, porque eso también tenemos que ser un Estado que maneje prioridades al momento de gestión. Claro, por supuesto. Entonces, pero sabemos que el tema del tractor es algo fundamental para ello, y los servicios para todas las áreas también, y el tema de regularización de las tierras. Eso nos interesa mucho, de que cada productor sienta que su tierra es de ellos. Entonces, vamos a hacer los cambios que haya que hacer, pero tenemos que hacer políticas públicas en serio con respecto a la producción, porque la producción, como ya te digo, es motor de desarrollo, te produce bienes, servicios, genera empleo. Entonces, de la producción creo que esa es una de las claves para que el pueblo empiece a generar. En el tema de producción también tenemos un matadero municipal que hace muchísimos años tuvo alguna función, Ok. trabajó, estuvo activo. La idea, hoy no tenemos matadero, y la idea es reactivar el matadero municipal, hacer las gestiones que sean necesarias, y, y gestionar los fondos sobre todo donde sea necesario, porque esto todo, digamos, hay mucho para hacer, pero la realidad es todo se arregla con plata. La municipalidad tiene ingresos muy bajos, así bien desconocemos a ciencia cierta el número, pero por cómo se conforman los ingresos de una municipalidad son pocos. Entonces sí o sí hay que salir a buscar la plata afuera para estas obras grandes, ¿no? Por ejemplo, el matadero municipal, hay sí o sí que reflotarlo, porque tenemos faena local en el pueblo.
hay días, o generalmente a diario, hay más de 15 o 20 faenas diarias dentro del pueblo. Entonces necesitamos sí o sí el matadero municipal, no solamente por la faena, sino que por todo el valor agregado que nosotros tenemos que darle a la materia prima que queda ahí, tanto como el cuero y otras cuestiones que se pueden llegar a trabajar con las vísceras y considerando la mano de obra local que necesitamos, que vamos a incluir. Entonces, me parece que hay que pensar siempre, cuando se pensaba en producción, es cuál es el valor agregado que hay detrás de cada una de lo que se va a implantar. Claro, no solamente quedarse en la materia prima como tal, sino abarcar un paso más de la cadena de producción. Hablarnos un poco de la infraestructura y servicios públicos. Mencionabas un poquito acerca de por ahí la zona chacra, pero también del resto de la localidad. Y con relación a los servicios públicos, bueno, como te comentaba al principio, creo que nosotros tenemos que atacar fuertemente a la red de gas, Ok. culminar con el anillado completo del pueblo, y nuestro objetivo es que el 100% de la población, de los habitantes de las viviendas tengan el servicio de gas domiciliario en su casa. Tenemos que apuntar a culminar la obra del arreglo local. Tenemos un arreglo local y pluviales que hay que terminar, que hay que concluir, que por X motivos políticos en un determinado momento de la historia, digamos, o cronológicamente, quedó truncada. Pero bueno, hay que salir a reflotar. Eso en ¿Están un en momento. funcionamiento algún porcentaje No o hay porcentaje nada de de la red? funcionamiento, Ok. ¿no? Lo único que se hizo fue la obra, digamos, se hizo el proyecto técnico, el proyecto ejecutivo, se empezó a ejecutar la obra, habrá quedado en un 20-30% de la obra, pero ahí quedó. Hubo un cambio de gobierno a nivel provincial, donde hubieron algunas diferencias con la empresa y demás, y se paralizó todo. Entonces hoy hay que ver cuál es el estado legal, si se quiere, de esa obra, destrabar y empezar a gestionar para que esa obra culmine. Y bueno, sabemos que cada vez que tenemos obra pública tenemos un movimiento de Claro, mano de es obra un local movimiento y la economía importante. local empieza a funcionar. Y después, bueno, yo creo que acá a nivel regional también lo que tenemos es ir todos juntos y pelear por el interconectado. Tenemos esto de que se nos corta la luz en invierno o en verano se nos está cortando cada 2-3 por 3 la luz, y que tiene un costo altísimo para la provincia también, el mantenimiento de los motores y demás. Entonces creo que los intendentes también tenemos que tener la responsabilidad de ponernos esta carga, esta mochila de los pueblos, y salir a defender fuertemente nuestros pueblos. Pero no salir de forma individual. Me parece que acá tendríamos más peso político si salimos todos los intendentes juntos, ¿sí? Costa, San Martín, Teca, Senger, Río Pico, e ir con esa problemática. Porque ya no estamos representando, yo como intendente ya no estoy representando a 2.500 habitantes, sino que si vamos 4 o 5 estamos alrededor de 10.000 habitantes, ¿sí? A nosotros, visto de un punto de vista hasta de salud pública, que se genere este tipo de corte, tiene un impacto en la salud pública. Entonces, no solamente el malestar de que nos quedamos sin luz, sino que en algún momento se corta la cadena de frío, al otro día esos alimentos se vuelven a consumir y a veces impactan muy fuertemente en los menores Sobre todo en y los en niños los ancianos. también. Entonces, si hablamos nosotros que debemos cuidar a las personas, que hablamos de salud pública y que queremos a nuestra gente y que amamos a nuestro pueblo, me parece que el interconectado es una obra fundamental que tiene que pasar de ser dichos por los gobernantes directamente, que quedar plasmado en los presupuestos nacionales y que realmente se ejecuten. Pero tenemos que ser los intendentes, me parece, lo que tenemos que estar golpeando la puerta constantemente, porque de eso se trata la gestión, de ir gestionar, pero además de defender los intereses de nuestros pueblos. No solamente de algunas obritas que por ahí para mover un poquito el avispero, como quien dice. Me parece que hay que ir con soluciones de fondo en este sentido. Después, en cuanto a infraestructura, contamos con, como te decía hoy, con una estación de servicio. Contamos también con un gimnasio municipal, que nosotros, la idea nuestra es llevarlo nosotros tenemos el sueño y queremos otro gimnasio municipal. Ok. Vamos a ir por ese sueño, ya estamos armando el proyecto técnico y tenemos la certeza de que se va a lograr. Tener más plazas para albergue también. El Palacio Municipal, tenemos un correo argentino, una sucursal de correo argentino. Tenemos un hospital que tiene muchísimos años de antigüedad, entonces también nuestro sueño, yo que trabajé en ese y trabajo actualmente en ese hospital, tenemos el sueño de hacer muchas mejoras, ampliaciones, y a veces se nos ocurre este sueño, y qué tal si vamos por un hospital propio. Hay que poner en la balanza eso también en un momento cuando le llevemos el proyecto a Nación, si se quiere, y decir, mira, esto es el costo que tenemos una vez que hagamos todos los relevamientos.
en mejora y acondicionar este hospital y esto nos sale un hospital nuevo. Entonces, hacer una evaluación de costo y ver qué es lo que conviene más para Claro. nuestro pueblo, porque eso es pensar en nuestro pueblo y para toda la vida de nuestro pueblo. ¿Sí? Entonces, eh, eso nos parece importante también. Tenemos juzgado de paz, entonces tenemos un pueblo que de alguna forma estructuralmente está bastante bien armado, digamos. Tenemos todos los servicios básicos o mínimos indispensables funcionando dentro del pueblo. A falta de, siempre hay alguna faltante, Claro, por supuesto. por el crecimiento propio del pueblo o algunos que nunca se dieron, como por ejemplo que muchas campañas tras campañas siempre se habló de una sucursal de un banco, de otro banco y demás. Entonces Ok. llega un momento que hay que ir con la decisión de que si falta por el pueblo, hay que ir a buscarlo, gestionarlo y ponerlo ahí. Pero en líneas generales creo que al pueblo hay que darle un impulso para que realmente nosotros consideramos que el pueblo está, es como un vehículo, nosotros lo tenemos que poner en marcha. O sea, el motor está, hay que ponerlo en marcha y poner primera y empezar a andar. Entonces, creo que eso es así es como nosotros vemos a nuestro pueblo, porque lo amamos también, entonces vemos que hay cosas lindas y hay muchísimas cosas lindas y lo mejor que tiene nuestro pueblo es nuestra gente. Otra parte fundamental también a nivel de infraestructura de la comunidad y también para cada familia, un paso muy importante es la vivienda propia, que te permite, ¿no?, comenzar a proyectar también a nuevas metas. Ya tenés resuelto el techo, como quien dice, y te permite ya proyectar de otra forma. ¿Cómo es la realidad de las viviendas en José de San Martín? Bueno, la cuestión habitacional en José de San Martín, hoy nos encontramos con que hay un Ok, déficit marcadísimo, un déficit habitacional, donde hay familias que necesitan sí o sí de esa vivienda, porque el costo del alquiler hoy ya es elevadísimo, considerando los servicios, la canasta básica. Y si uno lo pone en la balanza versus los ingresos que tiene cada familia, digamos, hay alquileres que le consumen el 50 o más del 50% de la masa salarial que tiene esa familia. Entonces tiene un impacto económico negativo en esa familia. Y nosotros vamos también a esto a proponer desde el primer día, como yo te decía, como la red local, como la red de gas, en 20 viviendas, desde el primer año de gestión, tenemos que salir a gestionar, porque tenemos la necesidad y porque tenemos la familia ya para poder estar adentro. O sea, no es que ya la tenemos decidida nosotros, pero sabemos qué necesidad hay. Y para nosotros la necesidad es prioritaria donde hay niños. Digamos, la familia constituida, pero sobre todo donde hay niños. Donde hay niños y una mamá o un niño o un papá que están solitos o que digamos están alquilando, son la prioridad para estar dentro de una vivienda. Digamos, es lo básico que nosotros tenemos que proyectar. Después en la cuestión de infraestructura también en el pueblo, déjame acotar que lo que falta es una planificación ambiciosa de urbanización. ok, Entonces en el pueblo tenemos un pueblo que todavía no está muy bien urbanizado y de esa forma los servicios se terminan cortando y demás también. Entonces tenemos que urbanizar y como te decía hoy, pensar en un pueblo de acá a 15, 20 años. Entonces, ¿para dónde vamos a crecer? Si bien ya están diseñados medianamente para dónde se va a crecer, nosotros necesitamos darle forma a eso, planificarlo, llevarlo a los hechos, hacer los trazados primero de las cuadras, de las calles, llevar los servicios, porque eso también hay que ampliar los servicios, y eso va a llevar un impacto múltiple, porque vamos a necesitar que la cooperativa vaya con más cableado, con más posteado, que los caños de agua. Hay que ir analizando otras cuestiones también, hay que ver en el pueblo, por ahí hemos tenido y todavía hay problemas con respecto a las energías, los servicios, ¿no? Con respecto de agua, que se van armando bombas en distintos sectores del pueblo para que tenga mayor presión, para que llegue. Bueno, eso hay que ver, digamos, el tema de la energía siempre se analiza de tres variables, ¿no? La generación, el transporte y la distribución. Entonces, a través de ese análisis, ver nosotros cuando planteamos esta planificación, porque la idea es que se planifique, pero no sobre el suelo simplemente, sino que vaya con los servicios. La idea es que en este futuro a mediano plazo, digamos, ya cada terreno que se entregue con servicio. ok. Ese es también uno de los desafíos que vamos y acompañar, que vamos a tener, y acompañar a la familia a tener su título de propiedad. Eso es algo que nos moviliza y que ya tenemos hasta las fechas, inclusive para nosotros es un sueño que cada 11 de noviembre podamos entregar título de propiedad a la familia. Creo que es algo que te empodera, que no hay nada más lindo que recibir tu propio título de propiedad
de tu terreno y todo el beneficio y todo el simbolismo que tiene eso también, digamos, porque ya es de alguien lo va a recibir, pero por herencia, ya sabemos que tus hijos van a tener su tierra y no como ha pasado en algunas situaciones que faltó el padre y después los hijos se quedaron en la nada después de haber vivido 10 15 20 años en cierto lugar porque no hay una escrituración hecha. ¿Cómo es la constitución, o el estado, mejor dicho, ambiental de José de San Martín, que tiene también mucho que ver con esto de que hablabas de un desarrollo urbanístico integral? Y la cuestión ambiental del pueblo hoy, la verdad que es lamentable, lamentable, porque tenemos un pueblo con muchos basureros, digamos, diseminados dentro del pueblo. No se le está haciendo el tratamiento a los residuos sólidos urbanos. No se está trabajando hoy activamente en la separación de los residuos, que tiene efectos múltiples también, porque podemos armar compostaje, porque podemos empezar a clasificar residuos y también eso venderlo, y esa venta también nos genera ingresos y o nos genera mano de obra. Entonces, pero la cuestión ambiental, y hay otras cuestiones que no solamente pasan por el basurero, sino que pasan por distintos otros sectores también, donde hay que, sí o sí, para hablar en serio, hay que empezar a traer gente especializada y hacer estudios de impacto ambiental en distintas áreas. Pero en lo ambiente creo que hay mucho que, vuelvo a lo mismo, siempre recalco esto, visto desde un punto de vista de salud pública, es algo que nosotros tenemos que trabajar muchísimo sobre el ambiente, porque el ambiente repercute directamente en la salud de cada una de las personas. Repercute, cuando hablamos de que queremos potenciar el turismo, repercute también porque tenemos una contaminación visual grandísima. Entonces es un efecto múltiple y a veces los efectos múltiples son positivos y otras veces son negativos. Hoy por hoy en lo ambiental tenemos un efecto múltiple negativo. Nosotros queremos apuntar a lo positivo, digamos, ¿no? Entonces es bueno esto de reconocer la realidad que tenemos y a dónde nosotros queremos ir. Ok. Hablamos ya de educación como uno de los pilares fundamentales para el desarrollo y también parte crucial del desarrollo de los jóvenes. Otra parte también muy importante es el deporte. Sí, la verdad que el deporte a nosotros nos moviliza y en conjunto con la educación fue algo de lo primero que empezamos a trabajar y los equipos técnicos empezaron ya a trabajar sobre eso. Es en la promoción del deporte. Nosotros, José de San Martín, desde la base, tenemos un recurso humano valiosísimo. Ok. Valiosísimo en deporte, en cultura. Por darte un ejemplo, hemos tenido chicos que han ido a campeonatos sudamericanos Ah, mira. a competir. Tenemos en cultura también, para me echar algo de cultura, una joven sanmartiniana que dio sus primeros pasos de danza en José de San Martín y el año pasado bailó en Qatar. O sea, Ajá. somos de exportación, eso es lo que tenemos que entender nosotros. Somos sanmartinianos de exportación. En la época gloriosa del boxeo de José de San Martín, tuvimos 5 campeones provinciales amateurs en José de San Martín, que no sé si eso se ha dado en otra localidad del interior. Tenemos representantes de José de San Martín, boxeadores a nivel profesional, futbolistas de José de San Martín que se han probado en muchísimos clubes a nivel nacional, otros que actualmente están como en San Lorenzo y en otros clubes también. Entonces tenemos, a partir de eso, que tenemos un potencial humano maravilloso y no hay techo. Entonces tenemos que hacer uso de ese potencial que tenemos. Entonces, desde esa base nosotros decimos, ya tenemos el potencial humano, no tenemos que ir a buscar. Lo que sí tenemos que hacer es esto precisamente, potenciar y ayudar al desarrollo. Y ahí en el medio tiene que estar sí o sí el Estado para brindarle las herramientas adecuadas y el apoyo necesario para que cada una de las disciplinas se vaya fortaleciendo y que vaya creciendo como corresponde. Por eso el sueño nuestro es, tenemos un gimnasio municipal, como te decía, con un piso maravilloso, eh, pero se necesita un calzado adecuado para jugar en ese piso, digamos, porque lo primero que impacta es la propia seguridad, si vos no tenés Claro. un calzado que no es adecuado. Entonces, y hay una disciplina o algunas disciplinas que no se pueden hacer dentro del gimnasio, como por ejemplo básquet, Ok. que están las jirafas, pero no se puede hacer básquet por el tipo de piso que tenemos, porque no se puede si ponemos la jirafa ahí, se rompe el piso. Entonces necesitamos sí o sí un gimnasio y que la proyección nuestra es el gimnasio donde sí van a estar va a ser el piso de pavimento, digamos, donde van a estar todas las canchas de vóley, handball, fútbol, básquet, demás, y también va a tener un anexo que va a ser para deporte de combate. Entonces las bolsas de boxeo que generalmente vemos que se van corriendo de un lado para el otro, entonces lo nuestro es
dejar todo lo que es deporte de combate, todo el boxeo, en un solo lugar, en un espacio físico, específico, y como hablamos de un pueblo de acá a 20 años, eso va a quedar para la prosperidad. Claro. También soñamos en ese mismo lugar, en una segunda etapa, que va a tener un albergue como para 36 personas más o menos, lo que se está soñando hasta ahora, y también una confitería y un espacio, una sala de reuniones. Digamos, ese es el proyecto ambicioso, porque para nuestro pueblo me parece que hay que soñar de forma, ser ambicioso en eso, porque queremos nuestro pueblo y para nuestro pueblo tiene que ser lo mejor. Y en el deporte es esto, y el deporte hay deporte y el deporte es salud. El deporte es salud, el deporte nos incluye como persona, el deporte ayuda a superarnos, porque personalmente nos vamos superando a través del deporte. Entonces me parece que nosotros como municipalidad, como gobierno, tenemos que generar todas las políticas tendientes a esto, a la promoción, al desarrollo y a la participación deportiva de todos nuestros deportistas a nivel local, a nivel regional, provincial, nacional, internacional, donde sea, pero apuntar alto en el deporte. Y hoy por hoy tenemos una linda base en deporte, entonces tenemos que empezar a seguir potenciando lo que tenemos, y traer otras disciplinas que aún todavía no se hayan explotado, por ejemplo como el básquet, que actualmente por una cuestión de piso no se ha podido, claro. Pero nosotros creemos que cambiando o trayendo esto de poder hacer un gimnasio nuevo, se va a poder hacer y tenemos muchísimo potencial, así que hay posibilidad de que también el día de mañana un basquetbolista sanmartiniano pueda llegar a brillar en alguna liga nacional mínimamente. Entonces hay mucho para potenciar el deporte y nosotros estamos convencidos, tenemos mucha gente joven también trabajando con nosotros y que apunta mucho a esto, al deporte. Y nosotros sabemos que el deporte ayuda mucho y también inculcarlo desde la niñez hasta la tercera edad. Eso es algo que realmente nos moviliza y ahí es donde los equipos están trabajando para ir... cuando hablamos de inclusión es esto también, de generar políticas públicas que incluyen a todos. Entonces eso, que los chicos desde el jardín tengan un espacio, un lugar donde hacer deporte, que tener espacio deportivo a cielo abierto, a cielo cerrado. También soñamos nosotros y planificamos una cancha de césped sintético. Okay. En la pista de atletismo actual soñamos con iluminarla para que también podamos hacer deporte de noche, porque en San Martín hoy por hoy se nos corta, digamos, se cae la noche y nos quedan 3 kilómetros para un lado y 1 kilómetro para el otro por hacer actividad deportiva o recreativa, y ya no tenemos más. Entonces lo importante es tener una pista pavimentada con el suelo que corresponde, iluminada, con gradas, están en la planificación que tenga gradas, que tenga sanitarios, y también ahí hacer otra plaza de albergue mucho más grande a la que te mencionaba recién. Entonces nosotros soñamos con armar un albergue alrededor de 100 personas en José de San Martín, porque queremos ser un polo deportivo. En algún momento, cuando los evitas se hacen a nivel provincial, buscan las ciudades, porque en realidad las ciudades es el lugar donde mayor cantidad de gente te puede albergar. Claro, y nosotros en los pueblos no tenemos esa logística y sí tenemos que ir a la escuela y demás. Pero nosotros tenemos que soñar para nuestro pueblo lo mejor, como te decía, y tenemos que soñar en que podemos albergar 100 deportistas tranquilamente en nuestro pueblo, y tenemos todo. Pues, para la época nuestra, digamos, tenemos que terminar el 27, y bueno, tenemos 2 gimnasios, tenemos una pista de atletismo terminada, con todo adentro, porque una pista que está muy bien armada, estuvo muy bien planificada, y la ejecutaron, porque adentro tenés los cajones para salto, tenés los espacios para lanzamiento en bala, en jabalina, disco. Entonces eso ya está. Bueno, hay que potenciar, hay que llevarle gente, están trabajando, hay chicos que están trabajando, conozco a muchos de los chicos que participan y de los que van. Entonces seguir potenciando y potenciar el deporte, como te decía, de la niñez, adolescentes, adultos y adultos mayores, porque los adultos mayores lo tenemos que incluir tanto en el deporte como en la cultura, como en la recreación. Entonces eso es lo que nos moviliza y es lo que vamos con la planificación que estamos llevando. Bueno, por supuesto que tanto las necesidades actuales como las ideas a futuro son muchísimas más y podremos estar mucho tiempo hablando al respecto. La idea es no extenderlo muchísimo más, así que hablemos un poco de tu equipo de trabajo, de tu equipo de gobierno. Bueno, comenzamos con el equipo de trabajo, lo que nos vamos a someter a la voluntad popular en este 30 de julio. Tenemos un equipo bien heterogéneo, pero sobre todo poner en valor la juventud. Tenemos 2 jóvenes de 22 años, que no es cosa menor. Cuando venía para esta entrevista venía acordándome en qué año yo fui concejal, y yo fui electo en su época el concejal más joven de la provincia. En esa época tenía 25 años. Ajá.
Todavía me acuerdo que estábamos ahí en Puja con Leandro Espinosa, que es un concejal de la ciudad de Trelew. Nos hemos hecho muy amigos después de eso. Eh, y acá nosotros tenemos dos concejales de 22 años. Entonces es algo para valorar, que la juventud quiera participar en la política y que este cambio de política, digamos, que le demos una participación bien activa a la juventud, me parece que es fundamental y es muy valioso. Entonces, en primer lugar tenemos a Noelia Marilbán, una joven abogada de José de San Martín, que también se formó afuera, por supuesto, porque no tenemos la carrera de abogacía en el pueblo, vino y ejerció en el pueblo, apuesta en el pueblo y hoy ejerce de forma privada la abogacía dentro del pueblo y la docencia también la ejerce en José de San Martín. Entonces, Noelia es una persona que va a enriquecer muchísimo al pueblo. No solamente va a enriquecer al Consejo Deliberante, a la municipalidad o al equipo, sino que Noelia es una persona que tiene todo para darle muchísimo para darle al pueblo. Y esto recién inicia, así que confiamos mucho, mucho en Noelia. Y la verdad que, bueno, es un ser maravilloso que se decidió acompañar y que está trabajando codo a codo todos los días en las calles, con los vecinos también. Así que, y es una chica que motiva, ¿sí? Motiva también. En segundo lugar, lo tenemos a Carlos Acuña. Él tiene 50 años, es el mayor de la lista. Es un militante de toda la vida. Carlito es un chico que siempre militó, que la peleó, es un laburador, muy ligado al deporte también, ha tenido una extensa carrera boxística, hasta debutó en forma profesional, Ok, es formador porque ha tenido su escuela de boxeo en José de San Martín, en Río Pico, en Trelew y demás. Entonces es un chico muy ligado al deporte, conoce muy bien de primera mano el deporte, sobre todo el boxeo, y siempre está, hasta el día de hoy lo podemos ver en Newcomb. Es un chico que tiene mucho también para darles desde ese punto de vista a la población. Es un trabajador también porque es un trabajador de la construcción y todo lo que con ello concierne, ¿no? No solamente que albañiles, pegar ladrillos, sino que agua, electricidad y claro, demás. sí, sí, Pero es una persona que tiene mucho para aportarle a José de San Martín desde su experiencia de vida y desde esta, acoplado a esta visión que nosotros también inculcamos desde la parte ejecutiva. Después, en tercer lugar, tenemos a Mayra Bascuñán, también una joven formada de José de San Martín. Ella es profesora de educación física, ok, se formó en Comodoro y vino a ejercer a José de San Martín, donde José de San Martín hace algo que no es menor, que ella pone su propio gimnasio. ok, Entonces invierte José de San Martín y es un gimnasio que está full time hoy, desde las 8:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, está completo de gente trabajando. Entonces eso es cuando nosotros buscamos esto que hablamos de un impacto que sea multiplicador, ella tiene un efecto multiplicador en el pueblo porque puso su gimnasio y ese gimnasio genera un mejor estilo de vida en las personas, mejora la salud de las personas y mantenemos esta gente activa, digamos, como siempre mencionamos. Así que una chica que tiene muchísimo también para dar, porque ya le está dando frutos al claro. pueblo, así que creemos que de este lado, de la parte de legislativa, va a explotar. En cuarto lugar lo tenemos a Manuel Rodríguez, es el primer chico que tiene 22 años, es un joven de la localidad, también que participa activamente en fútbol o en las disciplinas que se lo ponga, porque es un chico que la verdad que tiene muchísimo potencial, muchísimo, muchísimo potencial. Es un chico que es de mucha influencia en los jóvenes, justamente a esto, a realizar deporte, a superarse, y bueno, le gustó la propuesta. Le gustó la idea, la incursión en la política y hoy por hoy es un chico que está involucrado, está trabajando de forma activa, está trabajando con muchos jóvenes también en esto del deporte sobre todo, pero sobre todo no solamente en la práctica en sí del deporte, sino que en la planificación deportiva, en este sueño que decimos, bueno, cómo vamos a desarrollarlo y cómo vamos a trabajar activamente, cómo vamos a llevar la antorcha al deporte nosotros, José de San Martín, hacia el mundo, si se quiere. Claro, Entonces, en esa ambición, Emma también está trabajando de forma activa, con todo su equipo también, porque él tiene su equipo de jóvenes con los que está trabajando. En primer lugar de suplente estamos con Olga Márquez, una señora que es ama de casa, ok, pero además es emprendedora, porque ella es ajá, peluquera, de una particularidad tiene su peluquería que es peluquera a domicilio. ok, Entonces una señora, una luchadora de la vida, de una familia maravillosa. Así, es una persona que también nos genera muchísima, muchísima confianza desde el lugar que a ella le toque trabajar. Es una persona muy responsable y tiene un compromiso social muy, muy importante para con José de San Martín. En segundo lugar, de suplentes nos acompaña Víctor Hugo Rotaeche, un joven del pueblo también que ha tenido
sus matices con respecto a la educación, pero él está con la parte de literatura. Ok. Es un chico que también es productor de contenidos y hace sus publicaciones, creo que tiene 1 o 2 publicaciones hasta en España, Ah, mira. y algunos artículos en diarios o revistas a nivel nacional y provincial. Entonces también tiene mucho para aportarle a la cultura del pueblo desde el punto de vista de él también. Es eso, potenciar a los jóvenes. Fueron esos diamantes que vamos encontrando por ahí en distintos lugares. Y en su momento, con él, bueno, podemos conformar una lista de concejales, pero hay otros también que tienen muchísimas potencialidades, y la idea es esa gente que venga, que trabaje, porque los tenemos que explotar en el buen sentido de ellos. Tal cual, por supuesto. Difundirlos, explotarlos y decir, miren el valor que tenemos nosotros en José de San Martín. Y en tercer lugar, de suplente nos acompaña Sofía Villagra, la segunda joven de 22 años. Ok. Sofía es una chica que también culminó sus estudios en José de San Martín, es una chica muy emprendedora. También viene del sector comercial, digamos, su familia también cuenta con una empresa del rubro comercial, entonces la tenemos ahí como emprendimiento particular, está trabajando con una empresa familiar, es una chica con mucho compromiso y responsabilidad social también. Entonces tenemos un grupo muy nutrido y heterogéneo dentro de nuestra lista de concejales. Después en el equipo técnico de gobierno que va trabajando tenemos muchos militantes de mucha trayectoria. Ok. Tenemos personal técnico que nos está colaborando, ayudando, y seguramente gestión va a estar trabajando también. Y tenemos otro equipo profesional que está trabajando en distintas áreas, ¿no? Porque esto hay que tratar de nutrirlo de todo punto de vista. Por supuesto. Tenemos, por ejemplo, Jorge Baigorria, que es un militante de toda la vida, es un trabajador de la municipalidad, que creo que ya está en los 24 o 25 años de servicio, y es quien nos va a acompañar seguramente dentro de una de las funciones del equipo de trabajo de la Intendencia, ¿sí? Él es uno de los puestos hasta ahora seguro que nos va a acompañar y que podemos dar firmemente, porque ya lo hemos charlado muchas veces con él, y él va a formar parte del ejecutivo municipal. Hay otros nombres que ya están medianamente cerrados, pero por ahí es todavía muy prematuro. Claro, sí, es entendible. Vamos charlando paso a paso, digamos, y por ahí nos encontramos con muchas familias también que ya quieren que demos el equipo de gobierno, y nosotros decimos, primero tenemos que ganar la elección. Claro, sí. Pero bueno, por ahí nos ven bien o nos vemos bien, y ya también, para hablarle con certeza a la gente, estamos charlando también en el área de deporte. El organigrama de deporte ya está establecido, digamos. Algunos nombres ya están, como te decía, ahí el 70-80% de cerrar. Así que muy contento con todo el equipo, contento con la gente, porque hay mucha gente del pueblo, y como te decía, con esta salida que tenemos en el pueblo una vertiente de recurso humano que nos sorprende. Entonces esa es la gente que nos va a acompañar dentro del gobierno. Van a haber muchas sorpresas, porque por ahí veíamos que la política, digamos, siempre, como decía, siempre es lo mismo, siempre son los mismos. Y nosotros nos vamos a encontrar con que hay gente nueva en política, que no quiere decir que necesariamente sea joven, que hay que tener esos dos conceptos bien claros. Por supuesto, sí. Pero nos va a acompañar gente muy nueva en política, y la verdad que tiene muchísimo para dar. Y gente joven también, con potencial. Toda la gente que nos va a acompañar tiene muchísimo para darle, sobre todo al pueblo. Así que eso es lo que nos tiene tranquilos y activos también. Un buen balance y una buena confluencia entre la gente joven, el empuje y también la experiencia de gente de años. Sí, eso la verdad que es algo que nosotros valoramos muchísimo, y lo mantenemos, porque creo que es el equilibrio perfecto entre la juventud, que te lleva toda la fuerza, y la experiencia que tiene el temple necesario como para decir aceleren acá o frenen acá. Entonces creo que tenemos un grupo muy heterogéneo, desde la franja etaria, desde las formaciones, desde las ganas, desde el ámbito donde cada uno se desarrolla. Entonces tenemos muchísimo potencial para el pueblo, porque esto no es para Adrián Monsalvo intendente, sino que es para el pueblo. Eso es lo que nosotros siempre pregonamos. Quienes están en este proyecto, uno de los primeros pilares fundamentales es amor por nuestro pueblo. Amás a tu pueblo, listo, vení, este es tu lugar. Así que estamos trabajando muy bien en ese sentido también. Bueno, Adrián, te proponemos algunas preguntas de cierre, son más que nada de opinión, y con esto vamos despidiéndonos. En primer lugar, ¿cuál es tu opinión del actual intendente y de su gestión? Dos preguntas. Bueno, del actual intendente, mi opinión,
De él es, no, mira, cronológicamente no lo conozco Ok. mucho. Compartimos sí una época en el Consejo Deliberante, lo conozco de ahí. Sé que llegó José de San Martín viendo la historial cronológico, no sabía bien la edad, pero sé que llegó de la mano del histórico intendente Beltrán Beroki. Formó parte de su gabinete, él lo llevó como concejal, ahí es cuando yo comparto con él. Ajá. Y después, bueno, yo me fui por 10 años, después cuando ya llegué, ya era intendente, así que ahí me perdí un poco de la historia. Pero bueno, sé que es padre de familia, esposo, y vive en José de San Martín, por supuesto. Eso te puedo decir sobre él. Ok. Sobre la gestión municipal, bueno, seguramente porque nosotros estamos plantados de este lado y estamos en este José de San Martín, es porque no estamos viendo la gestión municipal bien, así que creo que como para definirlo, una gestión atónica, digamos, en una meseta. Ok. ¿Por qué la gente debería de votarte? Creo que la gente nos debe votar porque nosotros ofrecemos esta renovación, este aire de cambio, de salir adelante, poner a San Martín de pie, de tener un pueblo pujante, de que a cada uno le vaya mejor, que a la familia le vaya mejor, que a la comunidad le vaya mejor, que nosotros como pueblo tomemos el lugar que nos corresponde dentro del departamento, dentro de la región, tengamos voz también a nivel provincial. Entonces creo que nosotros vamos a dar el salto de calidad y de cualidades que José de San Martín necesita. Básicamente por lo que te decía anteriormente, tenemos un equipo hermoso, esto no lo hace una sola persona, creo que somos muchos y tenemos muchísimo para darles a José de San Martín y queremos concluir todos y cada uno de los sueños que tenemos nosotros trabajados. Resultás electo el lunes 11 de diciembre. ¿Cuáles son tus primeras medidas? Las primeras tres a implementar con más urgencia. Y nosotros estábamos pensando en un estado siempre de menor a mayor, de adentro hacia afuera, ¿no? Ok. Siempre. Entonces empezamos con un estado eficiente, que son los lineamientos que ya están charlados en el equipo, que necesitamos un equipo primero resolutivo, no necesitar que esté el intendente físicamente ahí, porque nosotros tenemos que llegar a dar soluciones el primer día. Entonces una de las primeras medidas es eso, cada secretario de cada área municipal tiene que ser resolutivo. Y en esa resolución quiere decir que tiene que darle soluciones a la gente, anticiparse a los problemas, estar al tanto de todo lo que está pasando. Entonces, en esa eficiencia es la que necesitamos. Después necesitamos ya armar el 11 porque en 20 días ya tenemos la primera fiesta nacional del Bagual, que es el primer desafío que tenemos. Entonces para ellos ya estamos diseñando una comisión exclusiva que ya está empezando a trabajar en el diseño de la primera fiesta nacional del Bagual, que es nuestra fiesta emblemática y que por supuesto queremos que sea la mejor de la historia de José de San Martín y para eso ya estamos trabajando con algunas cuestiones, de lo mismo que hablamos, ¿no? Siempre de transparencia, de que las cosas se hagan de forma ordenada. Y la tercera medida creo que es ya armando los proyectos técnicos y ejecutivos y salir a buscar el primer día de gestión ya las obras de la ampliación de red de gas, la red cloacal y 20 viviendas. Perfecto. Otro escenario posible es resultás electo y no tenés un gobierno provincial favorable. ¿Cómo gestionás en ese caso? Precisamente creo que la clave es esa, gestión. Nosotros acá tenemos la particularidad en estas elecciones en que nosotros ganando en la provincia sí o sí vamos a tener un gobernador distinto, porque este no repite. Hay dos posibilidades, están bastante polarizadas, y en Nación también. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de que si el gobernador va a ser, no, de hecho, cualquiera del gobernador que sale no va a ser del palo mío, porque nosotros vamos con una boleta corta. Boleta corta. Entonces, sea quien fuere el gobernador, para nosotros es indistinto, porque nosotros tenemos que gestionar para nuestra comunidad. Ya no va para Adrián Monsalvo ni para el grupo, sino que vamos a gestionar para la localidad. Así que para mí, para nosotros es indistinto quién sea el gobernador, porque nosotros tenemos que ir a gestionar fondos. Desde ya tenemos pensado, ganamos la elección el 31 y ya en esa semana siguiente pedir una audiencia con el próximo gobernador electo, porque hay cosas que hay que charlarlas de antemano antes de que tomemos el cargo los dos. Lo mismo va a pasar con Nación, porque vamos a tener un nuevo presidente. Entonces también hacer los nexos para tratar de, antes de que nosotros asumamos, ya haber tenido una reunión previa con el gobernador y con el presidente o miembros del equipo del presidente, porque queremos entrar, digamos, como quien dice, a jugar fuerte desde el primer minuto. Perfecto.
Adrián, un placer, muchísimas gracias. Y bueno, tenés micrófono y cámara abierta si querés enviar agradecimiento, un mensaje a la comunidad. Bueno, muchísimas gracias a vos, Rafa, por la oportunidad, por el momento, por el espacio. Y a la comunidad de José de San Martín decirles que tenemos una oportunidad para vivir mejor, que tenemos todo para darle al pueblo de José de San Martín, tenemos todo para crecer, usted tiene todo para crecer como ser humano, tiene todo para crecer como familia, como pueblo tenemos muchísimo para crecer, solamente necesitamos de políticas públicas y de personas sinceras y que conozcamos la realidad, que vengamos de abajo, que sepamos lo que es el sufrimiento de chicos, que sepamos lo que es salir a estudiar y pelearlas de afuera para poder acompañar a los jóvenes, para poder acompañar a la familia, para poder generar trabajo. Entonces creo que a la gente de José de San Martín decirle que nos brinde este 30 de julio su voto de confianza, porque realmente en los primeros 100 días de gestión se van a ver los primeros resultados de lo que nosotros vamos a implementar durante los 4 años.